Hola, soy Eugenia, soy licenciada en Ciencias de la Educación, graduada de la Universidad Nacional de Luján y actualmente estoy cursando un máster de Educación y Tecnologías en la Universidad de Barcelona, donde vivo hace 3 años. Hola, soy Belén, soy licenciada en Ciencias de la Educación, también graduada en la Universidad Nacional de Luján y actualmente finalizando la maestría en Procesos Educativos Mediados por Tecnología en la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, nada, con Belén hace un tiempo que nos gusta hablar sobre actualidad, tecnología, educación, políticas educativas y demás, y hace un tiempo que también pensamos que estaba bueno compartir todo esto que nos interpela a nosotras en nuestro trabajo diario y conocer qué les interpela de todo esto a ustedes, ¿no? A otras personas, ya sea desde el ámbito de la educación o simplemente desde la realidad. Sí, así que bueno, estuvimos pensando de qué íbamos a hablar en este primer programa, tratando de acotar un poco las ideas como para focalizar en algo, y un tema que salió fue la inteligencia artificial, que obvio es un poco de lo Innovadoras, que ellas. es un poco de lo que todo el mundo está hablando, porque también nos genera un sinfín de preocupaciones, parecería. Y decidimos focalizar un poco en un interrogante que va a guiar este programa de alguna manera. Em, Hay que adelantar igual, Euge, que no vamos a construir respuestas, ¿no? Sino, No, no tenemos respuestas. La idea es esto, reflexionar también desde, nada, desde la situación totalmente incongruente de alguna forma de toda esta realidad que está sucediendo con la inteligencia artificial, que, bueno, suma a todas las tecnologías digitales en educación, ¿no? entonces vamos con nuestro interrogante. ¿Cómo está aprendiendo el estudiantado en un contexto de masificación de acceso a herramientas de inteligencia artificial? ¿Qué pensás vos? ¿Qué pensás? ¿Cómo está aprendiendo el estudiantado en este momento? Bien. ¿O qué, en Eh, realidad, qué nos encontramos, ¿no? En las aulas, al menos nosotras. Esto es la primera idea que tenemos de esto. que tenemos una mirada bastante reducida de ese estudiantado, porque nosotros vamos a pensar en estudiantes de educación superior, ¿no? Entonces ya ahí vamos a hacer un recorte sobre quiénes son estos estudiantes de los que Sí, estamos hablando. sí, sí, Eh, totalmente. un poco lo que se viene observando es esto de, bueno, se utiliza la inteligencia artificial para resolver tareas, ¿no? Para resolver actividades, para resolver evaluaciones. Eh, Hay un poco de todo. Hay estudiantes que utilizan la IA para resolver todo tipo de consigna vinculada a texto y hasta escribir mensajes con consultas, dudas, eh, como también para transmitir hasta una reflexión personal. Y algo que se está viendo mucho en este último periodo, estos últimos meses, es que se usa mucho también la IA para crear representaciones gráficas, ¿no? Algo que uno pensaba, con esto lo hackeo, ¿no? Con esto ya está, sé que se tiene que poner a producir, o por lo menos a copiar y pegar lo que le da la IA generativa en formato texto a algo gráfico. Bueno, ya no. Hoy herramientas como ChatGPT, Gemini y demás ya te producen representaciones gráficas también. Sí, representaciones gráficas y respuestas totalmente como coherentes y elaboradas para una tarea muy específica, quiero decir. Aparte uno puede ir preguntando y repreguntando. No siempre es lo que ocurre, muchas veces nos encontramos con estudiantado que entrega, incluso en educación superior, que a veces nos quedamos ahí un poquito impactados, Ujú. tareas totalmente hechas en inteligencia artificial. Por otro lado, también tenemos aquellos y aquellas que lo pueden utilizar de una forma más crítica, o tal vez, no sé si crítica sería la palabra, pero sí de una forma más interactiva. Nosotras entendemos también que mucho de esto es parte de lo que como docentes propongamos, pero igualmente no deja de eh, como preocuparnos, aunque pensemos en la parte del educador, como qué sucede con el estudiantado en sí. Y eso también es lo que nos proponemos pensar en este espacio, ¿no? Y sí, creo que la pregunta compartida sobre la preocupación es, ¿están aprendiendo o no están aprendiendo nada? O sea, ¿quién está aprendiendo en el marco de este proceso? De alguna manera es Sí, la también algo pregunta. que de lo que veníamos charlando un poco era que también hay una realidad concreta en todo esto y es que nosotros tenemos que dejar de pensar absolutamente en incorporar inteligencia artificial en nuestras prácticas de enseñanza y aprendizaje, sino que tenemos que enseñar a usarla, que es distinto a incorporarla yo como docente o que el alumnado la pueda utilizar, ¿no?
En este sentido, me parece importante traer, bueno, un poco de lo que fuimos hablando nosotros también en las redes, que compartimos sobre ¿cómo se dice?, artículo de la UNESCO, que propone dos como números puntuales, que son que solo el 22% del profesorado utiliza inteligencia artificial y que el 58% de los estudiantes no se siente preparado para usar IA. Estos dos números están sacados puntualmente de una investigación que hicieron Ariana Mores y Alex Blancas, en alguna parte de Europa, no lo tenemos del todo claro, pero bueno, no, son números alusivos a lo que podría estar sucediendo en la mayoría de los espacios de educación superior con respecto a la IA. Entonces, de esto ahí ocurre una situación en la que nos preguntamos, ¿cómo la utilizamos? ¿No? ¿Qué hacemos con esto? Los docentes. Sí, Sí, porque me parece que entra en juego esto de, hace un rato decías como, bueno, no la tenemos que integrar, ¿no? Y no, porque ya está integrada, en nuestra aunque vida no sea de cotidiana. forma, claro, o sea, es como está ahí, forma parte de, es omnipresente la inteligencia artificial. E incluso algo que viene sucediendo mucho es que quienes la integran, o sea, dicen, che, podés hacer esto con inteligencia artificial, por ahí después se frustran los mismos docentes, de decir, al final resolvieron todo, ¿no? Entonces, como en dónde es, como hasta qué punto integro y no integro, porque siento que lo que integro termina no resolviendo. Algo que dicen las autoras en UNESCO en relación a estos datos que resultan alarmantes, hay que decirlo también, ¿no? O sea, la IA forma parte, ¿no? Es masiva desde hace 3 años aproximadamente, o sea, todas personas tenemos o un usuario o utilizamos, y quien no lo usa es porque o no forma parte, o no es necesaria, digamos, para resolver algunas cuestiones en su vida profesional o académica, o aún advierte ciertos peligros, ¿no? En el uso y por eso la evita. Pero sí hablaban un poco las autoras, que me parece que eso es lo que viene, lo que nos convoca, digo, como comunidad educativa, que es esto del marco competencial, ¿no? Bueno, ¿de qué manera vamos a hacer uso de esa inteligencia artificial? Y ahí dan algunos puntos centrales, ¿no? A tener en cuenta. Sí, sí, un poco lo que comentan con esto es que arman a partir de la investigación un marco competencial de, bueno, ¿qué deberíamos tener para utilizar inteligencia artificial en nuestras prácticas diarias, ¿no? Y la idea puntual es, bueno, conocimiento y comprensión de estos conceptos básicos de la IA, sus funcionalidades y sobre todo las consideraciones éticas. Siempre esto es algo de la ética, algo bastante presente, ¿no? A partir de ahí surgen estas habilidades para desarrollar la capacidad de utilizar, evaluar e interactuar de forma crítica con la herramienta de la IA, que es lo que comentábamos antes, como que se ve a veces en algunos estudiantes como esta capacidad de poder ir armando eso que quiero tener como resultado final en ya sea una actividad, algún proyecto, o sea, como nosotros lo que queremos dejar también acá un poco en claro es que ni por un lado nos parece que la inteligencia artificial no hay que utilizarla o es el demonio, pero tampoco pensamos que es una bendición. Pero bueno, hay que tener un intermedio entre estas dos posiciones, porque evidentemente nos va a servir, pero evidentemente también si no sabemos utilizarla puede interferir bastante en el aprendizaje. Otra de las competencias que hay que tener es esto de actitudes y valores, fomentar un enfoque de utilizar la IA de una forma responsable, centrado en el ser humano y que se dé prioridad a lo que nosotros creemos, ¿no? Eso es súper importante. A su vez, nosotros traemos este artículo de la UNESCO y queremos de alguna forma como enmarcar esto en la forma en la que nosotras pensamos la educación, para que se vaya entendiendo también, no solo lo que vayamos hablando en distintos programas, sino también nuestra forma de pensar, ¿no? Ujú. En este sentido, todo este artículo de la UNESCO hace referencia también a principios enmarcados en la Agenda 2030 de la UNESCO. Particularmente este tipo de agendas, documentos que se basan en investigaciones, pero también sobre todo se basan en intereses políticos y económicos, para mí y para Belén y la forma en que nosotros tenemos de verlo, es que plantea una contradicción, ¿entendés? Quiero decir, proponemos este artículo de la UNESCO que dice que la inteligencia artificial hay que aprender a usarla y cómo usarla y qué sé yo, pero a la vez la UNESCO plantea que la inteligencia artificial es innovación y que a partir de la innovación de la inteligencia artificial nosotros vamos a poder hacer una mejora en la enseñanza y en el aprendizaje. Y sobre todo, hacer posible algo que se llama uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la UNESCO, que plantea garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida. Entonces, quiero decir, esto es muy amplio, a la vez es un objetivo que se supone tienen muchos sistemas educativos a lo largo del mundo.
los miembros de aquellos que están en esta Agenda 2030 de la UNESCO son los países miembros de la ONU, que son como 190 y pico de países, o sea, son un montón, Argentina incluido, España incluido, y demás. Y si bien la UNESCO parte de entender en esta agenda la desigualdad que hay en el acceso, y no solo en el acceso, sino en la utilización, plantea como estos objetivos, ¿no? Que impactan totalmente de distinta manera en el nivel de cada país, ¿no? Ujú. Y eso me parece importante decirlo, ¿por qué? Porque después vemos distintas políticas educativas que van detrás de esos objetivos y que nosotros Ujú. no terminamos de entender, ¿viste? Bueno, ¿por qué nos traen 35 computadoras? ¿Por qué ahora sí o sí tenemos que utilizar esta plataforma? O sea, como que no terminamos de entender qué es lo que está sucediendo. No sé Ojo. si Belu, me entendés lo que quiero decir. Sí, sí, que un poco lo que termina sucediendo es que la política internacional opera sobre la política nacional y empiezan a hacer una bajada de regulaciones y de marcos normativos que por ahí no terminamos de captar en el marco de nuestra comunidad educativa específica y en lo que nosotros conocemos que sucede, cuál es la realidad de nuestro país, que encima en Argentina particularmente es muy desigual en función de cada provincia, de cada región, de Total, cada municipio, es muy dispar y cada municipio incluso tiene sus propias particularidades y preocupaciones, que en algún punto eso te hace sentir que la política tiene una distancia enorme de lo real, ¿no? Y eso impacta sobre las prácticas educativas, sobre cómo se maneja una institución, sobre las decisiones que se toman, sobre cómo se acompaña a esa comunidad educativa en particular. Así que sí, creo también que en algún punto lo que nosotras venimos o nuestro enfoque está vinculado a la no prohibición de la IA, pero sí a identificar, bueno, estamos teniendo estas dificultades que son las que mencionábamos al principio, ¿no? O sea, los y las estudiantes están resolviendo las tareas de esta manera, utilizando esta herramienta, no estamos, digamos, en contra, no estamos a favor de la prohibición, sino estamos a favor de, bueno, construir marcos regulatorios sobre este uso, ¿no? En el ámbito educativo y también pensar de qué manera vamos a acompañar esto, que es el gran desafío, me parece, que tenemos en educación. sí, en este Ahí, momento también, también por recomendación propia de la UNESCO, eh, la normativa como tal la debe poner cada gobierno, ¿no? Esa es un poco también la directriz, porque la UNESCO considera que ya la inteligencia artificial está por encima de cualquier recomendación y también de cualquier marco competencial, que es lo que veníamos comentando antes, de, bueno, qué competencias hay que tener. Con la inteligencia artificial en este momento está pasando esta situación, ¿no? Excede el marco competencial, excede que tengamos habilidades diversas para utilizarla, porque en realidad también necesitamos que los gobiernos al interior de cada país decidan cuál va a ser el camino a seguir con la utilización de inteligencia artificial. sí, bueno, hemos recibido ya algunas actualizaciones en política de regulación y de prohibición. Eh, Totalmente. en, Ahora es esta parte como dice Area Moreira, es la contrarreforma digital, contrarreforma educativa, porque ahora es como hay un movimiento, ¿no? Como de olvido y de pérdida de la esperanza en la tecnología, creyendo que lo mejor o esa utopía por el pasado que fue mejor, ¿no? Sí, sí. Bueno, la cuestión de la nostalgia creo que viene teniendo un impacto a nivel cultural muy grande, Total. digo, ¿no? O sea, se están extrañando últimamente hasta los 90, el 2000, hay una Total. sensación de añoranza por todo, digo, así como sucede hasta con programas que uno veía, con cierta música, además hay como una vuelta. Ya varios autores están identificando esta cuestión, también periodistas, filósofos y demás están hablando un poco de esta añoranza por el pasado, y un poco lo que María Moreira viene diciendo es, bueno, están estos discursos de contrarreforma digital, como bien decías, que traen algunas creencias que las vamos a mencionar porque nos parecía que tenían ahí como un anclaje en lo que nos sucede o sucede, ¿no? No sé si es algo en donde me siento identificada, pero bueno, a muchas personas sí. La idealización del pasado, ¿no? Como esto de que todo tiempo fue Fue mejor. mejor. Ay, sí, la percepción de un descenso en el nivel educativo actual. Este me parece muy Es zarpado, la espectacular, verdad, porque ¿no? siempre pasa lo mismo, ¿no? Tal Siempre, cual. cuando estudiábamos pasaba lo mismo, así. Sí. No, yo creo que si alguien me viene a decir que en los 90 teníamos en Argentina un buen sistema educativo,
yo no sé hasta dónde llegará los límites de la discusión que pueda presentar, boluda. No, no, no. Esperemos que La no idea suceda, de que no te digan eso. no, que no pase, que no pase. La idea de que se ha perdido la cultura del esfuerzo y la meritocracia, eso está muy, muy de la derecha instalándose fuerte y no solamente instalándose, expandiéndose a más no poder con estas ideas. Em, la atribución de estos problemas a la pedagogía activa o progresista, por supuesto que esto va a suceder, y la consideración de la tecnología como un obstáculo en el aula. Algo que me parece importante mencionar es que cuando hablamos de tecnología en educación no hablamos del dispositivo, ¿no? No hablamos de la computadora y el celular únicamente, sino de el ecosistema digital, digamos, al que uno puede acceder a través de estos aparatos, ¿no? La tecnología es un concepto más amplio, se piensa. Sí, y ahora también hablamos mucho de tecnología digital, ¿no? Que Tecnología tiene que digital. ver todo esto con la plataformización de la educación, que sucedió avanzó bastante con la pandemia, como también entender eso es importante. Un poco lo que trae Elia Moreira es esto de, bueno, tenemos este desencanto, tenemos esta visión nostálgica, hay personas, hay grupos, él incluso empieza a hablar de que hay movimientos, o sea, hay gente que se está juntando y que levanta la bandera de no al uso de la tecnología, o sea, o sea, hay gente que se está organizando por esto, lo cual eh, es criticable desde mi punto de vista, ¿no? Porque no estoy a favor, pero a la vez que haya personas que se unan como comunidad en función de un objetivo, de un ideal, me parece espectacular. Esa parte la celebro, Esa me parte parece que está bancamos. buena. Esa parte full. No coincido con el eslogan de esta campaña que están llevando adelante, pero algo que dice Adrián Moreira, que está bueno, es, bueno, sí, bárbaro, todo esto lo estamos viendo, ¿no? Hay puntos en donde podemos coincidir, puntos en los que no, a revisar y demás, pero también hay como que ver el lado el beneficio, ¿no? Del uso de tecnologías y hace una recapitulación de varias investigaciones que luego les compartimos, ¿no? Porque menciona muchos, o sea, les podemos compartir el texto, digamos, de Ara Moreira para Sí, que poder es un mencionar en términos capítulo generales. que lo vamos a dejar, pero también que sepan, es un capítulo de un libro de Miriam Kapp que tiene varios autores y varios capítulos, así que luego se los compartimos. Sí, y él lo que dice es que en estas investigaciones, voy a leer los puntos centrales, ¿no? Que dice esto de, bueno, hay varios estudios que muestran efectos positivos del uso de las tecnologías, que son mejoras cognitivas en la atención, la memoria y la resolución de problemas, eso me parece fundamental, socioemocionales como la motivación, la socialización y en habilidades como la comunicación, la creatividad y la autonomía, ¿no? Que sí, hay otros estudios que indican que el uso excesivo de la pantalla es perjudicial y que tiene efectos negativos, pero que advierten que esos efectos negativos se pueden mejorar, digamos, ¿no? O sea, se pueden reducir si hay justamente una reducción en el uso de los Claro, dispositivos y del estar frente a una pantalla. claro, sí, y también, bueno, traemos todo esto que puntualmente está hablando un poco de pantallas, más bien videos, etcétera, etcétera, y nosotros nos queremos centrar un poco en inteligencia artificial, pero bueno, nos sirve como de base para poder generar un avance en esto y pensar como estrategias o concretas que igual, como ya planteamos, no tenemos respuesta, simplemente estamos acá como debatiendo sobre esto, generando un poco de conocimiento y esperando que nos den respuesta, pero la idea sería pensar eh, cómo la vamos a utilizar. Porque bueno, volviendo a lo que había comentado de los resultados de la UNESCO, la realidad es que la mayoría de los estudiantes que no la utilizaban y pensaban que no estaban preparados para utilizarla, venían de ese 22% que utilizaba, o sea, solo un 22% de docentes utiliza inteligencia artificial en sus propuestas. Y en sus propuestas, como decíamos antes, no nos referimos solamente a que, bueno, nos apoyamos en esto para pedirle que nos resuelva o para generar unas ideas sobre actividad, sino esto, empezar a pensar en conjunto con los y las estudiantes críticamente sobre esta inteligencia artificial. Tal ¿No? cual. Y sobre cuál es el beneficio que nosotros podríamos obtener de esto. Si en algún momento la incorporación del celular fue que podamos estar conectados con personas que o bien no vemos hace un montón, o bien querés saber, acercarte y demás, en este momento, bueno, ¿cuál es el beneficio que podemos tener? Porque también como plantea María Moreira es
este tipo de situaciones tan desestabilizantes que propone en este momento la inteligencia artificial, ya se viene dando con las otras tecnologías, o sea, se dio en su momento con el ordenador, se dio en su momento con distintas plataformas, se dio hace un montón de años cuando se inventó la escritura y Sócrates pensaba que íbamos a olvidarnos de todo por estar escribiéndolo, entonces digo, es algo que nos sucede cuando algo nuevo nos desestabiliza. Pero bueno, queremos Somos empezar bastante a alarmistas compartir como sociedad. que Que somos bastante alarmistas como somos sociedad. muy alarmistas, sí, sí. Euge, me Bueno, parecía vamos, copado lo que estabas diciendo, perdón, pero bueno, empezar a hablar con el estudiantado, ¿no? Como empezar a construir un poco ahí, que me parece que de alguna manera, si bien no buscamos dar respuestas, me parece que eso nos da como creo que es como una ayudita de, bueno, por dónde podríamos encarar esta situación. O sea, nosotras comenzamos este programa identificando para qué usan los estudiantes la inteligencia artificial, ¿no? De forma muy reducida porque está centrado en nuestra experiencia, que es muy acotado, por supuesto, ¿no? Pero en esto que vos decís, bueno, empecemos a pensar con los y las estudiantes, empecemos a hablar, a conocer cómo la están usando para resolver qué tareas, o sea, en qué contextos, ¿no? Un poco empezar a darle respuesta a algunas preguntas que dice Aria Moreira, que es cuánto, cómo y para qué se usa, ¿no? En ese grupo de estudiantes del año en el que vos estés o del nivel universitario en el que estés acompañando, un poco te va a dar, como docente siento, ¿no? Algunas ideas para empezar a diseñar la planificación de tu propuesta o para pensar alternativas y como para, creo, transparentar el uso de la IA en el marco de una propuesta educativa. sí, es importante también pensar en esto de la ética que veníamos hablando, que también es una propuesta, ¿no? De los diferentes marcos competenciales. eh, y bueno, y esto, y tenerlo siempre por delante, ¿no? Como, bueno, porque nosotras la utilizamos y seguramente yo pienso que la utilizo de una forma e intento todo el tiempo aprender nuevas formas de utilizarla, porque también algo que plantean muchos estudios es como, bueno, se generan bases de cómo utilizar, por ejemplo, ChatGPT, ¿no? Un Ujú. poco lo que dicen los distintos autores es, no, vamos a generar más, un marco competencial más general de qué habilidades debemos, con qué habilidades debemos contar para utilizarla, para Ujú. apropiarnos de ella y para poder como, no sé, pensar más allá, ¿no? Tal cual. Sí, sí, sí. Más allá de la herramienta en sí. Sí, más allá de la herramienta en sí, porque evidentemente no es 100% negativa, pero sí está trayendo dificultades en el aprendizaje, creemos, ¿no? O sea, el otro día Belén me comentaba una situación que tenía con su sobrina, en la cual su sobrina le decía que utilizaba inteligencia artificial, pero no siempre porque le resultaba, le pasaba que la inteligencia artificial le hacía saltar el paso de pensar. Me pareció maravilloso la reflexión de tu sobrina que dijo eso, cuando tenés a otros estudiantes que, por ejemplo, sacan una foto al examen y se lo mandan, mientras lo están haciendo directamente a ChatGPT, que se lo resuelva y lo hacen, y ahí sí que no hubo nada de aprendizaje. No, tal cual, porque tiene que ver con, me parece, estos marcos competenciales de los que un poco habla la UNESCO, que tiene que ver con identificar cuáles son las cuestiones éticas, los sesgos involucrados, los peligros, y poder construir competencias en función de el pensar críticamente, en poder cuestionar a la inteligencia artificial, en poder advertir, ¿no? Las cuestiones con las que uno está a favor o está en contra, o sea, como tiene que ver mucho con el pensamiento crítico también ese conjunto de habilidades y competencias para el uso. Em, Totalmente. Creo que esto que decís es fundamental, como que al final, un poco, creo que la inteligencia artificial viene a romper algunas estructuras y que pensemos que necesitamos todos incorporar ese pensamiento crítico para poder utilizar la inteligencia artificial, porque si no, simplemente le vamos a hacer una pregunta y lo que nos responda es lo que creemos que está bien y no. O sea, Tal cual. evidentemente no, pero evidentemente podemos utilizarla para ir generando un ida y vuelta y produciendo cosas y dialogando con estudiantes y entrenándola también en función como de los objetivos que tengamos, como puede ser una herramienta que sea útil para nosotros. Es que sí, sí, totalmente. Yo creo que útil es, el tema es el para qué y el cuándo y el cómo y un poco también esto de, para poder llegar a todo ese proceso, ¿no? Que vos decías de, bueno, cuestiono, advierto, etcétera, en función de esa interacción con la herramienta, tiene que haber un marco construido previamente. Porque, o sea, la capacidad de poder identificar si lo que me da la IA está mal o está incompleto o tiene sesgos o lo que fuere, digamos, conlleva otro tipo de aprendizajes que se pueden construir en el marco de la interacción, como también pueden construirse previamente, digamos, eso va a variar según el tipo de propuestas que tengamos, pero digamos, ese marco competencial de poder
pensar de manera crítica y ética en relación con muchísimas cosas a las que no vamos a entrar, porque también acá entra una cuestión de datos, cuenta privacidad, etcétera, es lo que nos va a permitir. Me parece que acá empieza a suceder algo que dice Karina León en un video que veíamos el otro día, ¿no? Que, bueno, parecería que nuestro currículum empieza a tener que modificarse, ¿no? O sea, Sí, empieza a requerir de otros saberes que van más allá del marco conceptual tradicional, ¿no? O sea, incluso los grandes cambios que hemos tenido, por lo menos en nuestro país, hubo cambios a nivel curricular en los últimos 15 años, podríamos decir, 20 años, hubo muchos cambios en Argentina que fueron valiosos porque se integraron muchas cuestiones vinculadas a diversidad en visiones de pensamiento, ¿no? En fechas que son relevantes, o sea, en cuestiones de hasta de historia, no sé, de metodologías como el aprendizaje basado en proyectos, digamos, hubo como muchas cosas piolas, muchos cambios, pero la inteligencia artificial viene a poner en jaque incluso eso, ¿no? Y empieza a decir, nos empieza a dar la sensación a nosotros de que el aprendizaje tiene otras necesidades y otras características que van más allá de lo conceptual, ¿no? O sea, vuelve a poner jaque al currículum tradicional. sí, también plantea esto de que es una nueva forma del pensamiento, ¿no? O sea, Ay, me encantó hay, eso, una nueva forma de pensamiento, me encantó. sí, porque siempre recuerdo esto de o sea, la incorporación de una nueva tecnología es una nueva, como un nuevo escalón en esto lo dice Walter Ong, ahí me estaba acordando, es una nueva forma de pensamiento que tenemos en la incorporación, ya te digo, de cualquier tecnología, y es como esto de asimilación y acomodación, ¿entendés? De Tal cual. siempre, desde la parte más básica de cómo funciona nuestro cerebro y nuestra parte cognitiva, bueno, ahora lo avanzamos a esto. Igualmente, como nosotros estamos hablando siempre de estudiantes universitarios, pero igual nos sirven todas las opciones, queremos saber que nos cuenten en comentarios cuáles son sus experiencias, de qué forma utilizan como docentes la inteligencia artificial y cómo creen que la utilizan el alumnado, ¿no? O sea, si son de copiar y pegar, si se encuentran todo el tiempo eso, qué estrategias ponen en juego para que eso no suceda. Me parece que ir construyendo esto es un poco de todos. Y para cerrar, lo que me gustaría hacer es recuperar las 3 preguntas que nos dejaron en nuestras redes, que en este caso es en Instagram, en UbicuaEdu. Nos dejaron 3 preguntas en base a que planteábamos esto, ¿no? Que la idea era, bueno, ir construyendo conocimiento a partir de la experiencia concreta bueno, de las personas que están a nuestro alrededor, en este caso. Una de las preguntas que tenemos es, ¿la IA viene a reemplazar algo? ¿Eso es necesariamente malo? ¿Qué opinamos de eso? Supongo que una de las primeras cosas que se me viene, las estamos respondiendo ahora, antes no, solo las habíamos leído, pero decidimos responderlas Así en que vivo de esto puede para, surgir cualquier cosa. sí, para que sea totalmente espontáneo y natural. Entonces, lo primero que se me viene a la mente es, bueno, necesariamente no es malo, pero dependiendo siempre de qué es lo que venga a reemplazar. Algo viene a reemplazar, siento, no sé qué, no podría decir porque depende del contexto, pero algo yo por lo menos pienso que reemplaza. Yo creo que Algo, puede reemplazar tareas, puede automatizar tareas y puede automatizar cosas que creo que lo que nos dan a nosotros es espacio para esa nueva acomodación del pensamiento y avanzar un poco más en otros conocimientos. sí, personas no va a reemplazar, o No, sea, para mí no, para mí personas no va a reemplazar. O sea, si pensamos eso, tenemos una visión bastante simplista y reduccionista de nosotros mismos, porque, ¿no? de la humanidad, sí, De la no, humanidad como totalmente. tal. No, creo que es imposible por una cuestión de que hay cuestiones humanas que forman parte de cualquier tarea, por más simple que sea la tarea, ¿no? O sea, hay algo que tiene que ver con lo humano, la sensibilidad, la genuinidad, la capacidad de creatividad, o sea, un montón de cuestiones que son irreemplazables por cualquier tipo de tecnología, aparato. O sea, no, no, no. Total. Bueno, eso. Depende que, si pensás que viene a reemplazar humanos, y no está bueno esa No. visión. Pensar a cómo Pero optimizar. sí, como optimizar y como creo que eso va muy bien. Bueno, voy con la segunda. Ujú. Algo que me preocupa es el uso de IA en las actividades. Perdón, las actividades, pero es difícil de controlar. Además, no está institucionalizado. Sé que puede ser una buena herramienta, pero es difícil diferenciarlo en las entregas. Los A mecanismos de nivel control me escrito, parece que es una ¿eh? preocupación. El mecanismo de control en educación es una preocupación de hace 1000 Siempre. años. Ya creo que es una bandera que tenemos que tirar, chicos, o sea, es imposible controlar en educación. ¿Qué hacen los y las estudiantes en el marco del proceso de aprendizaje? Es incontrolable. Podemos guiar. Así que Aparte, ¿para qué queremos controlar?
¿Cuál es el objetivo de controlar? Esto lo pueden traducir como profes, me parece, al hecho del plagio, ¿no? O sea, hubo un momento en el que la preocupación era que se copien. Y eso era como que estábamos ahí en una situación de alerta, de control, de estar todo el tiempo queriendo como agarrar con la mano, de hackear para que no se copien. O sea, yo creo que mucha gente ha puesto energía en hackear que los pibes no se copien en un examen, por ejemplo, ¿no? En la universidad, Sí, me, ponele. me pasa, sí. En la universidad donde trabajo Muchísimo. es una vigilancia total y además al nivel de sacarse todo, o sea, se tienen que sacar las camperas, ¿entendés? Como vaciar los bolsillos, como una cosa muy Es un así, nivel de un locura nivel muy altísimo. alto en los exámenes, es Igual. preocupante. Pero Creo bueno, que sí, Belu, vos. no, te iba a decir esto de que me parece que si el foco está en controlar, ya tenemos una batalla que está perdida, porque justamente en esto de que somos irreemplazables, creo que somos irreemplazables en ser creativos para copiarnos, ¿no? O sea, o para utilizar una herramienta que está prohibida, o sea, como, nada, lo prohibido es tentador, ya lo dijo Freud, no hace falta que lo digamos nosotros. Y después algo que sí pienso es en esta cuestión de la institucionalización, ¿no? Eso sí Sí, me parece que es algo que está bueno y que es importante a impulsar desde nuestros diferentes espacios, ¿no? A exigir que nos llegue. Si bien hay algunas cuestiones, algunos lineamientos, no sé si focalizados en la inteligencia artificial puntualmente, sino en la tecnología como en términos generales, sí me parece que es algo que necesitamos enmarcar, ¿no? Que nos dé un marco común, un contrato pedagógico, ¿no? Entre... total. Total, y además esto de utilizarla, porque lo que, por ejemplo, hace unos días nos reunimos y de la charla lo que iba saliendo es como, che, vos estás cursando una maestría, yo estoy cursando un máster. ¿En alguna de las dos encontraste asignaturas que utilicen la inteligencia artificial y que te enseñen a utilizarla o que te den, no sé, tips o que te generen alguna asignatura? Bueno, ella me dijo que una y en mi caso ninguna. Tal Entonces, cual. de repente hablamos, leemos sobre investigaciones, porque sí leo de investigaciones de inteligencia artificial, hablamos, debatimos, similar a lo que estamos debatiendo ahora, pero desde el profesorado igualmente no tenemos propuestas concretas utilizándola. Tal Entonces ahí cual. también me quedo con esa situación, porque nosotras también somos estudiantes universitarias, que si bien ya no tenemos nuestra carrera de grado, seguimos estudiando. Ujú. Que Bueno, esto voy no con la tiene que ver última. contraponer el cuestionamiento sobre los docentes, sino sobre cuáles son los marcos que reciben los docentes y cuál es el tipo de formación que hoy requieren para poder acompañar esos procesos de aprendizaje. Porque, no sé, algo que yo pensaba un poco ayer en función de todo lo que veníamos como craneando para traer hoy, que es, bueno, por ahí el estudiante todavía no tiene el tipo de interacciones críticas que mencionábamos antes, ¿no? De poder cuestionar, de poder indagar, si hay sesgo, si no hay sesgo, por ahí todavía no está eso construido, pero sí tomó decisiones. O sea, por un lado tomó la decisión de usar la inteligencia artificial, tomó la decisión de qué información le iba a volcar para que le resuelva esa consigna. Seguramente tomó hasta la decisión, algo que decía mi sobrina, que igual no está en el ámbito universitario, pero decía, yo le tenía que cambiar hasta las palabras, ¿no? Si Sí, usaba la sí, inteligencia artificial y ahí tuvo que tomar decisiones. Y en el marco de la educación superior, creo que nosotros, si tuviésemos que enseñar, creo que podríamos jugar mucho con ese nivel de interacción, ¿no? Hasta dónde va a llegar la interacción en la construcción de algo con la IA. Eh, total. y ahí aprendizaje de algo hay. Sí, sí, porque además, por ejemplo, yo estaba como intentando dialogar en algo con el chat GPT y le iba poniendo información y estaba debatiendo sobre los distintos puntos de lo de la Agenda 2030 y de repente como que le digo, bueno, pero no está teniendo en cuenta esto. Y es como, bueno, sí, lo puede tener en cuenta. Bueno, no, pero en la realidad concreta esto no pasa. Y es como, me responde, ah, bueno, sí, esa forma de pensar es muy fina o cosas de ese estilo que decís, claro, bueno, seguís siendo una máquina. Igual, bueno, Totalmente, sí, totalmente. ¿Quién no se enoja con la IA porque entiende mal lo que le estás pidiendo? total. Y eso que yo tengo un plus, o sea, tengo un ChatGPT Plus, sé que hay uno más, está el Pro, pero bueno, cuando usás el normal también pasa o Muchísimo, sea, muchísimo. bueno, voy Sí, con la pero última. sí, dale, dale, dale. Sí, sí. Con el advenimiento de la IA parece inevitable redefinir el sistema de evaluación. ¿Se habla de este tópico en el ámbito de educación? Qué buena pregunta. Muy buena esa ¿Viste? pregunta. Yo creo que es lo que más nos preocupa, ¿no? El Y sistema de sí, porque está esta evaluación, parte del control que mencionábamos antes. tal cual. El tema acá, la pregunta, la podríamos cambiar o le podríamos preguntar a esta persona qué es la evaluación, ¿no? ¿Qué quiere evaluar? Sí, sobre todo pensar qué es lo que queremos evaluar, que va muy de la mano con lo que comentabas vos antes de redefinir el diseño curricular y cuáles son las competencias que queremos lograr en los distintos estudiantes o qué deben aprender, porque creo que esto cambia un poco las cosas. Quiero decir, si vos te pones a pensar, mucho de lo que quieras conocer podés buscarlo en la guía, o sea, podés conocer de diferentes temas. Ahora, si realmente lo que te está diciendo es 100% verdad, y claro, yo ahora le estaba hablando de educación y estaba debatiendo sobre esto y sobre todo lo que yo ya tengo encima, y eso que no soy una experta, pero sí es más mi campo, quiero decir, si yo le estoy preguntando sobre nutrición, por ejemplo, seguramente muchas de las cosas que me tire estén buenísimas, pero también están
a veces descontextualizadas, o incluso aunque yo le tire la descontextualización, o sea, la contextualización va a ser algo distinto a lo que me podría decir un profesional de la salud que me vea, que esté conmigo, ¿entendés? Que vea mis Totalmente. análisis, aunque yo se los muestre a él. Entonces, fundamentalmente, con respecto a la evaluación, creo que saber cuáles son las competencias que queremos evaluar es el punto de partida. Y me parece que no solamente saberlo, sino como pensar en que tal vez lo que la IA viene a poner en juego es que el marco competencial cambió, ¿no? O sea, que ya no Total. es solo lo conceptual o poder, no sé, resolver problemas, sino cuáles son los pasos para resolver esos problemas, qué tipo de análisis tuvo que hacer, qué tuvo que contrastar, digamos, cómo ordenó la información, esto que decías vos, o sea, información, conocimiento, sobra hoy. Hay por demás. Me parece que una de las competencias va a ser aprender a ordenar eso. Digo, es como a lo que voy con este ejemplo es, cambia el marco de competencias necesario para el mundo de hoy, que ya tiene IA, que ya está recontra expandida, y nada, que en todos los trabajos se utiliza, o en la gran mayoría. No te voy a decir que alguien que está levantando un edificio va a estar preguntándole a la IA, ¿no? ¿Qué tipo de pala utilizar, digamos? Seguramente eso no suceda, pero sí en muchos otros trabajos, más vinculados a lo administrativo tal vez, es un gran asistente. Entonces, me parece que en función de esos cambios que se están dando en el mundo laboral, vamos a tener que pensar ese marco de competencias que guiará el sistema de evaluación de algún modo, o ordenará. Sí. Bueno, ya vamos cerrando, ¿no? Vamos cerrando. Teníamos 3 ítems de Área Moreira como para compartir, como a modo de síntesis, de que lo que dice es, bueno, tratar de pensar en estrategias educativas que promuevan formar en competencia digital y pensamiento crítico, uso creativo, reflexivo y colaborativo de la tecnología, el acompañamiento y el rol de las familias, que no las mencionamos en todo el recorrido que hicimos de nuestro programa, pero son fundamentales, e incluso quien mire este programa invitamos a hacer comentarios en función de eso, porque por ahí, más en el nivel primario o secundario, son mucho más presentes, ¿no? Ahí juegan como un rol fundamental en el sistema educativo. Y formar ciudadanos competentes en el mundo digital, que está vinculado a esto último que decíamos, y nada, el valor de la didáctica, ¿no? Para todo esto, para poder acompañar estos cambios, estas transformaciones y estos procesos. Creo que ese es como nuestro mensaje, ¿no? Con el que podemos cerrar este programa, por lo menos. Sí, y también algo que consideramos fundamental es que para nada de todo esto estamos solos, ni debemos afrontarlo solos, ni solas, sino que por el contrario, la propuesta es eso, generar comunidad, seguir generando conocimiento y compartir sobre esto, ¿no? Porque en realidad eh, ninguna tecnología como tal hace las cosas por sí solas, sino que están todas intervenidas por seres humanos y creo que la salida es colectiva. Así que, bueno, nada, los esperamos en comentarios, queremos leerlos, queremos saber qué les interpela de todo esto que dijimos, cuáles son las experiencias que las mueven y nos mueven y que les gustaría Y, compartir. y si les gustaría que hablemos de algo en particular, también que nos dejen ahí un par de ideas, ¿no? Como para pensar futuros programas, bienvenido sea. Sí, eso sería buenísimo. Así que bueno, los esperamos en Ubicua Edu, en nuestro Instagram, y vamos a dejar toda la datita acá abajo de los textos que nombramos, los artículos y los libros y todo. Sí, bueno, muchas gracias por acompañarnos. Adiós.